A veces el mal no llega con gritos ni con amenazas. Llega en forma de sonrisa, con manos suaves que sirven la comida y una voz dulce que dice: ¿te gustó la sopa, suegra? Esa noche, mientras el aroma del asado llenaba la casa y el murmullo de los cubiertos acompañaba las risas fingidas, sentí algo distinto en el aire. No sé si fue el silencio incómodo de mi hijo Marcos o la forma en que Isabela, mi nuera, me observaba con esa sonrisa apretada que nunca alcanzaba los ojos. Pero lo presentí. Algo estaba a punto de romperse. Valentina, mi nieta de 9 años, jugaba con su tenedor distraída mientras su madre hablaba sobre sus nuevos muebles, su vida moderna, sus planes de viaje. Yo solo asentía, bebiendo a sorbos pequeños el jugo que Isabela me había servido. De pronto, sentí la manita de Valentina apretar la mía bajo la mesa. Su piel temblaba, se inclinó hacia mi oído y con una voz tan baja que apenas fue un soplo me dijo: «Abuela, no bebas eso, por favor». La miré sorprendida. Sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Por qué, mi amor?», susurré. «Vi a mamá poner algo en tu vaso», dijo. Y su voz se quebró. Me quedé inmóvil unos segundos. Miré el vaso, luego a Isabela, que fingía reír con mi hijo por algo sin importancia, y entonces sonreí despacio con una calma que aprendí en los años más duros de mi vida. Moví el plato, hice un pequeño gesto, y sin que nadie lo notara, cambié mi vaso por el de ella. Pero antes de continuar quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Pasaron los minutos con una lentitud extraña. Mi hijo hablaba de negocios. Isabela fingía entusiasmo. Valentina no soltaba mi mano. Yo solo escuchaba el tic-tac del reloj de pared, ese que perteneció a mi difunto esposo y que parecía medir el tiempo con más peso que nunca. Isabela levantó su vaso, el mío, y brindó. Por la familia, aunque a veces cueste soportarla. Reí por compromiso. Mis labios temblaron, pero no de miedo. 20 minutos después, justo cuando las luces parecían más brillantes y el aire más denso, Isabela se llevó la mano al pecho. Luego otro grito. Marcos se levantó. El vaso cayó. Valentina lloró. Todo ocurrió en segundos. Los platos se rompieron. Las sillas se movieron con violencia. Mi hijo gritaba su nombre, sacudiéndola mientras yo observaba en silencio, con la mirada perdida en el mantel manchado de vino. Los paramédicos tardaron 10 minutos en llegar. Parecieron eternos. Nadie entendía qué había pasado. Nadie excepto yo. Valentina se aferró a mí llorando con la cabeza escondida entre mis brazos. Le acaricié el cabello despacio, como si nada hubiera ocurrido, y le susurré al oído: «Tranquila, mi vida, todo estará bien». Ella levantó la mirada buscando respuestas, pero solo encontró mi sonrisa, esa sonrisa serena que usé tantas veces para ocultar mis dolores, mis sospechas y mis secretos. Mientras los paramédicos cargaban el cuerpo de Isabela en la camilla, mi hijo temblaba. «¿Qué? ¿Qué pasó, mamá?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé, hijo», respondí despacio. Tal vez fue el destino y en silencio dentro de mí, una voz antigua, la de todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas, me susurró: «No es el destino, es justicia». Esa noche, cuando el ruido de la ambulancia se perdió en la distancia y la casa quedó envuelta en un silencio pesado, me senté sola frente a la mesa. El mantel seguía manchado, los vasos vacíos, los cubiertos desordenados. Valentina dormía en el sofá abrazando su muñeca. Tomé el vaso que había sido mío, lo miré bajo la luz amarillenta y vi un leve residuo blanquecino en el fondo. Lo olí. Reconocí el olor, no porque lo hubiera usado alguna vez, sino porque una vez, hace muchos años, lo olí en el aire de un hospital. Recordé entonces aquella noche en que perdí a Sofía, mi hija menor. Los médicos dijeron que había sido un accidente, pero las heridas, las marcas, nada coincidía. Mi mente comenzó a girar. ¿Podría ser posible
¿Podría Isabela haber tenido algo que ver con la muerte de mi hija? Sacudí la cabeza, intentando desechar el pensamiento. Pero en el fondo sabía que algo oscuro unía esos dos momentos, la muerte de Sofía y la mirada fría de Isabela. Cada vez que me hablaba de dejar el pasado atrás, me quedé observando el reloj. Marcaba las 11:47. Las sombras se alargaban por el suelo y por primera vez en muchos años sentí paz. No era alegría, ni alivio, ni venganza. Era una paz fría, dura, como una piedra en el pecho. Sabía que esa noche no solo había salvado mi vida, había abierto una puerta que llevaba directo al pasado. Y cuando una puerta así se abre, ya no hay forma de cerrarla. Esa noche apenas dormí. El sonido del viento golpeando las ventanas me mantenía despierta, como si cada ráfaga trajera consigo los susurros del pasado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me levanté. Caminé por el pasillo con pasos lentos, arrastrando las pantuflas sobre el suelo frío. La casa olía a madera vieja y a recuerdos que no se habían atrevido a morir. Me detuve frente al retrato de mi esposo Guillermo. Su rostro serio, con esa mirada firme que tanto me tranquilizó en otro tiempo, parecía observarme con una mezcla de reproche y compasión. «Si estuvieras aquí, viejo, sabrías qué hacer», murmuré. Él murió hace 20 años, justo cuando más lo necesitábamos. Desde entonces me acostumbré a resolver las cosas sola. Aprendí que una mujer viuda no puede permitirse el lujo de ser débil, mucho menos cuando el mundo y hasta los suyos la miran con desdén. Apoyé la mano en la pared, sentí la textura rugosa del yeso y mi mente se llenó de imágenes. Mis hijos pequeños corriendo por ese mismo pasillo, Sofía con sus trenzas despeinadas, Marcos riendo sin preocupaciones. Todo era tan distinto antes de que Isabela apareciera. Isabela, siempre elegante, siempre con un perfume caro y palabras dulces, solo cuando había testigos. La primera vez que la vi, sentí un escalofrío que no supe explicar. No era intuición, era instinto. Pero Marcos estaba ciego de amor y yo, por no perder a mi hijo, callé. Los años fueron tejiendo un muro invisible entre nosotros. Isabela decidió que mi presencia era un estorbo, que mis consejos eran anticuados, que mi casa, la misma donde crié a mis hijos y enterré mis lágrimas, era una carga sentimental. Así lo llamó una vez, cuando pensó que no la escuchaba. Esa casa vieja nos ata al pasado, Marcos. Deberías venderla y dejar de cargar con tu madre. Esa frase me persiguió durante años. Sin embargo, lo que más dolía no eran las palabras, sino la transformación de mi hijo. Marcos empezó a alejarse poco a poco, a tomar decisiones sin consultarme, a repetirme las mismas frases que ella le susurraba. A veces sentía que ya no hablaba con mi hijo, sino con una sombra que llevaba su voz. Sofía, en cambio, fue siempre mi reflejo, sensible, noble, apasionada por la música y los animales. Ella era el corazón de esta casa, pero su vida se apagó demasiado pronto. Los médicos hablaron de un accidente en carretera, pero nada cuadraba. Aquel día conducía Isabela y el vehículo terminó en el río. Frenos defectuosos, dijeron. Isabela salió apenas con un rasguño. Sofía, en cambio, no sobrevivió. Recuerdo su entierro como si fuera ayer. Marcos ausente, Isabela llorando con lágrimas sin alma, y yo sosteniendo un ramo de flores marchitas porque no tenía fuerzas ni para comprar nuevas. Desde entonces, algo se quebró dentro de mí. Me volví silenciosa, observadora. Guardé mis sospechas, como se guarda un cuchillo envuelto en tela, esperando el momento preciso. Cuando los paramédicos se fueron esa noche, dejándome sola con el eco del desastre, supe que había llegado ese momento, no por venganza, sino por verdad. Esa madrugada busqué en el armario viejo del cuarto de servicio. Allí, en una caja envuelta en papel amarillo, guardaba todo lo que quedaba de mi hija, su cuaderno de notas, una cadena de plata y una carta. Una carta que nunca quise abrir. Estaba dirigida a mí. La había dejado sobre mi cama el día antes de morir. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre.
La letra era inconfundible, redonda, apretada, con trazos que parecían sonrisas. Mamá, si algo me pasa, quiero que sepas que te amo. No te preocupes por mí, pero no confíes en todos. A veces las personas más cercanas esconden la mirada del lobo. Cuida a Marcos. Él no ve lo que tiene frente a sus ojos. Sentí un nudo en la garganta. La letra se volvió borrosa bajo mis lágrimas. Me senté en la cama apretando el papel contra el pecho. No podía ser casualidad. No después de lo que Valentina me había dicho esa noche. No después de lo que vi en el vaso. Tomé el teléfono y marqué el número de Marcos, pero colgué antes de que sonara. No estaba lista para escuchar su voz ni para decirle lo que sospechaba. No todavía. El amanecer llegó con un silencio denso. Los rayos de sol entraban por las cortinas, iluminando el desorden en la mesa del comedor. Había vasos volcados, servilletas manchadas, platos rotos. El lugar parecía una escena congelada de la vergüenza familiar. Valentina se despertó temprano, bajó las escaleras en silencio y me abrazó por detrás. «Mamá, ¿va a estar bien?», preguntó con un hilo de voz. «Los doctores harán lo posible, mi amor», dije acariciándole el cabello. No podía decirle la verdad. No a una niña que apenas empezaba a entender el mundo. La llevé al colegio, aunque mi corazón se resistía a dejarla sola. Isabela seguía en el hospital bajo observación, y Marcos no respondía a mis mensajes. La ciudad amanecía fría, envuelta en neblina. Todo parecía suspendido en una calma tensa, como si la vida contuviera el aliento antes de un estallido. De regreso a casa, me detuve en la esquina donde siempre compraba flores frescas. La florista, una mujer de mi edad llamada Consuelo, me miró con compasión. «Hace mucho que no te veía, Rosario. ¿Todo bien?», asentí, aunque mis ojos dijeron otra cosa. Compré un ramo de lirios blancos, no para Isabela, sino para Sofía. Era su aniversario de muerte. En el cementerio, el aire olía a tierra húmeda. Dejé las flores sobre la lápida y susurré: «Hija, algo está pasando. Si puedes oírme, dame fuerza para ver lo que debo ver». Sentí entonces una ráfaga de viento leve pero clara que movió los pétalos y en mi pecho esa paz fría que había sentido la noche anterior volvió, pero esta vez acompañada de una certeza. El pasado aún no había terminado conmigo. Esa noche, antes de dormir, anoté en un cuaderno lo que Valentina me había dicho, la reacción de Isabela y cada detalle de la cena. No quería confiar solo en mi memoria. Sabía que lo que había empezado no era un accidente. Era el inicio de una verdad escondida, una que llevaba demasiado tiempo enterrada entre los escombros del silencio. Me miré al espejo. El reflejo que vi no era el de una anciana asustada, sino el de una mujer que había sobrevivido demasiado para temerle a la verdad. «No volverás a ganar, Isabela», susurré al reflejo. No, esta vez. Apagué la luz. El reloj marcó las 12 y el pasado, como un viejo fantasma, se sentó a mi lado dispuesto a no irse hasta que todo saliera a la luz. El sonido del teléfono me despertó a las 6 de la mañana. Era Marcos. Su voz se oía cansada, como si no hubiera dormido. «Mamá», dijo con un hilo de voz. «Isabela sigue en el hospital. Los médicos dicen que fue una reacción alérgica, pero no saben a qué». «Qué extraño», respondí fingiendo sorpresa. «Ella siempre ha sido tan cuidadosa con lo que come». «Sí, eso dijeron también los doctores. Pero mamá, te llamaré más tarde. Estoy agotado». Colgó sin esperar respuesta. Su tono no tenía rastro de afecto, solo de confusión. No era el hijo que recordaba. Era un hombre atrapado en una red que él mismo no comprendía. Me quedé mirando el teléfono por unos segundos. Luego lo dejé sobre la mesa y me serví un café. El amanecer pintaba la cocina de tonos dorados, pero el aire seguía pesado, como si la casa aún conservara el eco de los gritos de aquella noche. Mientras revolvía el azúcar, recordé algo que había olvidado durante años, el testamento de Guillermo. Mi esposo había sido previsor. Años antes de morir, redactó un documento en el que dejaba la casa y una pequeña parcela a nuestros hijos,
pero con una condición. Yo conservaría el derecho total de uso y decisión mientras viviera. Era su manera de protegerme, de asegurarse de que nadie me echara de mi propio hogar. Isabela lo supo al poco tiempo de casarse con Marcos. Recuerdo perfectamente aquel día. Estábamos en el patio, ella regando las plantas con sus uñas recién pintadas, y me dijo con ese tono disfrazado de ternura: «Doña Rosario, usted debería considerar vender esta casa. Es vieja, necesita arreglos, y Marcos y yo podríamos buscarle un lugar más cómodo, tal vez cerca del centro, donde haya más movimiento». Yo la miré en silencio y respondí: «Esta casa tiene raíces más profundas que tus planes, hija. No se vende». Su sonrisa se tensó y sus ojos, por un segundo, dejaron ver algo oscuro. «Las raíces también se cortan, suegra», dijo antes de darse media vuelta. Aquel intercambio me persiguió por años, no por la amenaza, sino por la frialdad con que la pronunció. Desde entonces, supe que tarde o temprano lo intentaría. Esa mañana, después de colgar con Marcos, abrí el viejo armario donde guardaba los documentos de Guillermo. Busqué entre carpetas amarillentas, recibos antiguos, certificados y fotografías, hasta que encontré la carpeta azul. Dentro el testamento, firmado y sellado por el notario de entonces, y un sobre con una carta. Era de Guillermo. La había escrito poco antes de morir, aunque nunca me la mostró. Su letra, firme como su voz, llenaba la hoja con precisión. «Rosario, si estás leyendo esto, significa que la vida siguió su curso sin mí. Confío en ti para proteger lo que construimos. No dejes que nadie te arrebate lo que te pertenece. El amor a veces se disfraza de interés y el interés de amor. No olvides observar, incluso cuando te sonrían». Leí esas palabras una y otra vez. Cada una de ellas era una advertencia, y ahora todo tenía sentido. Isabela había querido que yo vendiera la casa, no solo por ambición. Había algo más detrás, algo que todavía no lograba entender. Decidí llamar al abogado de la familia, el señor Ricardo Montoya, un hombre mayor, con voz grave y pausada, que había sido amigo de mi esposo. «Doña Rosario, ¿cuánto tiempo?», dijo al atenderme. «¿Qué la trae por aquí? Necesito revisar el testamento de Guillermo. Quiero asegurarme de que nada haya cambiado. Por supuesto, pase por mi oficina esta tarde». Cuando llegué, Ricardo me recibió con ese respeto discreto que siempre le agradecí. Extendió los documentos sobre su escritorio y revisó los sellos. «Todo está intacto», dijo. «Nadie ha modificado nada». Pero alzó la vista con un gesto serio. «Hace unos meses alguien solicitó una copia del testamento». «¿Quién?», pregunté. «Su hijo Marcos». Aunque la solicitud fue presentada por su esposa Isabela, usando una autorización firmada por él, sentí un nudo en el estómago, así que lo había hecho. «¿Puedo quedarme con una copia?», pregunté. «Por supuesto, pero tenga cuidado, doña Rosario. Cuando la gente empieza a interesarse por papeles viejos, casi nunca es por curiosidad». Salí de la oficina con el testamento doblado dentro del bolso y el corazón acelerado. Caminé sin rumbo, observando las calles del centro, los escaparates, los niños saliendo del colegio. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo se movía, una certeza silenciosa. Isabela había planeado todo. Esa noche Marcos vino a verme. Su rostro estaba cansado, los ojos rojos, las manos temblorosas. «Mamá», dijo apenas cruzar la puerta. «¿Qué pasó en esa cena? Los doctores creen que alguien puso algo en el jugo». Lo miré fijamente. «¿Tú crees eso, hijo?». «No lo sé». Isabela jura que no recuerda nada. Dice que tal vez fue un error, que alguien cambió los vasos. Mi corazón dio un vuelco. «¿Y tú?», pregunté. «Yo solo quiero que esto termine. Estoy harto de las tensiones entre ustedes dos». Se pasó la mano por el rostro. Parecía derrotado, confundido, perdido entre la lealtad y la duda. «Isabela no es mala persona, mamá. Es solo ambiciosa. Quiere estabilidad, una vida mejor». «¿A costa de quién, Marcos?», susurré. Él bajó la mirada. «Solo te pido que no busques problemas». No. Ahora me quedé observando su silueta mientras salía.
En ese momento supe que lo había perdido hacía mucho tiempo. Isabela no solo le robó la confianza, le robó la voluntad. Horas después, sola en el silencio de la casa, abrí una vieja caja que guardaba en el altillo. Dentro había cartas, fotografías y al fondo una pequeña libreta de cuero. Era el diario de Sofía. Lo había encontrado entre sus cosas después de su muerte, pero nunca lo leí por miedo a lo que podía contener. Mis dedos temblaban mientras pasaba las páginas. Y allí, entre frases sobre música, conciertos y amigos, encontré una anotación que me heló la sangre. Hoy Isabela me pidió que la acompañe a firmar unos papeles del terreno de papá. Dice que quiere ayudar a Marcos con los trámites. No entiendo por qué necesita mi firma si todo está a nombre de mamá. No me gusta esto, pero no quiero discutir. A veces me da miedo su forma de mirarme. Cerré el diario con fuerza. La habitación se volvió fría, silenciosa. Ya no quedaban dudas. Lo que empezó aquella noche no fue un accidente. Era la continuación de un plan que había comenzado mucho antes, el día que Isabela decidió entrar en nuestra familia. Miré por la ventana. La luna estaba alta, redonda, brillante. «No sabes con quién te metiste», murmuré. «Me quitaste una hija y quisiste quitarme la vida. Pero esta vez seré yo quien decida cómo termina esta historia». Encendí una vela frente a la foto de Sofía. El fuego crepitó suavemente y en su reflejo por primera vez vi la fuerza de una madre que ya no teme a la oscuridad. 2 días después, la casa volvió a quedarse en silencio. Marcos me llamó para decirme que Isabela seguía hospitalizada, estable. No me sorprendió. La vida tiene formas curiosas de equilibrar las balanzas. Sin embargo, lo que me preocupaba no era ella, sino Valentina. La niña no había querido ir al colegio desde aquella noche. Tenía pesadillas, lloraba al dormir y se negaba a hablar con su padre. Así que fui a buscarla. Cuando llegué al edificio donde vivían, la encontré sentada en el pasillo abrazando su muñeca de trapo, su carita pálida, los ojos enrojecidos. «Abuela», dijo apenas verme, «no quiero quedarme aquí». Me arrodillé frente a ella, le acaricié el cabello. «Entonces vente conmigo, mi vida. Nadie te obligará a nada». Marcos no protestó. Parecía ausente, como si el mundo se le hubiera desmoronado encima. Me dio permiso sin siquiera mirarme. Así que esa misma tarde, Valentina volvió conmigo a la vieja casa, la casa donde había aprendido a caminar. El primer día fue tranquilo. Jugamos juntas. Le preparé su sopa favorita y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin llorar. Pero al amanecer del segundo día, la encontré sentada en el borde de la cama mirando fijamente la pared. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «Soñé con mamá», dijo sin apartar la vista. «Soñé que hablaba por teléfono con una señora. Le decía, todo saldrá bien, pero hay que apurarse. Esa vieja no puede seguir viviendo tanto». Su voz temblaba, pero no era un sueño lo que contaba. Lo sabía. Me senté a su lado y la abracé fuerte. «Valentina, ¿cuándo oíste eso?» «El día antes de la cena», susurró. «Estaba en la escalera. Mamá no me vio. Sentí que el aire me faltaba». Cada palabra de esa niña era una pieza más del rompecabezas que llevaba años construyéndose a mis espaldas. Valentina escondió la cabeza en mi pecho. «Tú vas a morir, abuela». «No, mi cielo», dije conteniendo las lágrimas. «No, mientras tú me necesites». Pasaron las horas y la niña comenzó a distraerse con los viejos juguetes de su madre. Yo la observaba desde la ventana mientras la tarde se teñía de un naranja triste. En el fondo, algo dentro de mí ya había decidido. No volvería a ser una víctima. Esa noche, mientras Valentina dormía, revisé cada rincón de la casa. Tenía que estar segura de que nadie más había entrado. Y entonces, en el armario del cuarto de Sofía, encontré una caja metálica con las iniciales de mi hija. Dentro había un sobre sellado y una pequeña memoria USB. El sobre contenía solo una nota. «Si algo me pasa, busca aquí la verdad». Encendí mi viejo computador y conecté la memoria. El corazón me latía con fuerza.
En la pantalla apareció una carpeta con videos y documentos. Entre ellos, un audio con fecha del año en que Sofía murió. Presioné play. La voz de mi hija sonó temblorosa. No sé si estoy haciendo lo correcto. Isabela dice que Marcos necesita que yo firme estos papeles del terreno, pero cuando le pregunté por qué estaban a nombre de ella, se puso nerviosa. Mamá, si alguna vez escuchas esto, cuida a Valentina. Hay algo raro. Siento que me están usando. El sonido terminó con un golpe seco, como si el grabador hubiera caído. Mis manos temblaban. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran. Era la confirmación de todo lo que temía. Isabela no solo había manipulado a mi hijo, había destruido a mi hija para quedarse con lo que no era suyo. Al día siguiente, Marcos me llamó otra vez. Mamá, los doctores dicen que Isabela podría volver a casa en unos días. Me alegra oírlo, mentí. Seguro será bueno tenerla cerca. Sí, su voz se quebró. Pero necesito pedirte algo. Dime, Isabela quiere hablar contigo. Dice que necesita aclarar algunas cosas. La idea de verla me revolvía el estómago, pero accedí. Acepté por una sola razón. Quería verla mentir en persona. Quería observarla, medir su miedo y asegurarme de que comprendiera que ya no tenía el control. Colgué el teléfono y respiré hondo. Valentina, que había estado escuchando desde la escalera, bajó despacio. ¿Va a venir mamá?, preguntó. Sí, pero no temas. Nadie va a hacerte daño mientras estés conmigo. La niña me abrazó fuerte, y en ese gesto frágil sentí una fuerza nueva. No era solo una abuela, era la guardiana de lo poco que quedaba de mi familia. Esa tarde la llevé al parque. Quería que olvidara, aunque fuera por un momento, el miedo. El cielo estaba despejado y las hojas caían lentas sobre el césped. Abuela, ¿tú crees que las personas malas cambian?, preguntó de repente. A veces cuando la vida les enseña una lección, sí, pero otras solo aprenden cuando sienten el mismo dolor que causaron. Ella me miró seria, como si entendiera más de lo que debía. Entonces, mamá necesita una lección, ¿verdad? No supe qué responder, solo le acaricié la mejilla. Mientras la veía correr entre los árboles, comprendí que todo lo que estaba haciendo no era por odio, sino por amor. Amor a mi hija, a mi nieta y a la memoria de un hogar que nadie tenía derecho a profanar. Esa noche, mientras Valentina dormía, escribí una carta dirigida al abogado Ricardo. Le dejé instrucciones precisas. Si algo me pasaba, debía entregar la memoria USB a las autoridades. No iba a dejar cabos sueltos. Luego me quedé en la sala observando las fotografías familiares. Sofía sonreía desde un marco antiguo y detrás de su sonrisa yo podía leer su advertencia. Mamá, abre los ojos. Y los abrí. Abrí los ojos y entendí que la vida me estaba ofreciendo una última oportunidad para hacer justicia. Ya no era tiempo de lágrimas, era tiempo de actuar. Encendí una vela. El reflejo del fuego danzaba en el cristal del retrato de Sofía. Hija, te prometo que todo saldrá a la luz, susurré. Nadie más tocará lo que es nuestro. Apagué la vela con los dedos. El humo subió despacio, como un alma liberada. Y en ese instante supe que el silencio había terminado. Isabela estaba viva, y pronto sabría que yo también. El día en que Isabela regresó del hospital, el cielo estaba gris, como si la propia tarde presintiera la tensión que iba a desatarse. Marcos la acompañaba llevando una maleta pequeña, y esa mirada vacía de quien ya no sabe en qué creer. La puerta se abrió despacio, y el eco de sus pasos resonó en el pasillo. Isabela, vestía de blanco con el cabello recogido y gafas oscuras, aunque no había sol, se detuvo frente a mí, fingiendo una sonrisa. Buenas tardes, suegra. Buenas tardes, Isabela, respondí con calma. Me alegra verte de pie. Sus ojos brillaron apenas un segundo con algo entre desafío y miedo. Se sentó frente a mí, en la mesa donde días antes casi muere Valentina. Marcos nos observaba en silencio, incapaz de intervenir. Necesitamos hablar, dijo ella finalmente. Hubo un malentendido esa noche. Ah, sí, pregunté.
¿Y qué clase de malentendido lleva a una niña a llorar diciendo que vio a su madre poner algo en el vaso de su abuela? El silencio se hizo tan espeso que podía respirarse. Isabela bajó la mirada. Valentina siempre ha tenido una imaginación muy viva. Sí, asentí. Tan viva que incluso grabó un audio de tu conversación telefónica. La mujer levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué dijiste? Sonreí despacio. No te preocupes, Isabela. No estoy aquí para pelear. Solo quiero que hablemos como familia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Isabela palideció. Su mano buscó el borde de la mesa. No sé de qué estás hablando, balbuceó. Yo estaba nerviosa, preocupada. Claro, todos cometemos errores cuando estamos nerviosos, dije sin apartar la mirada. Pero hay errores que no se olvidan. Me levanté despacio y caminé hasta el aparador. Saqué de un cajón un sobre cerrado y lo dejé frente a ella. ¿Sabes qué es esto?, pregunté. No, tu firma. En los papeles que intentaste que Sofía firmara antes de morir. Su rostro perdió el color. Marcos frunció el ceño. ¿De qué está hablando mamá? De que tu esposa manipuló documentos legales a espaldas de todos, respondí con voz serena. Y no solo eso, tengo grabaciones, pruebas y una carta de tu hermana que aclara demasiadas cosas. Marcos se levantó confundido. Esto no puede ser verdad. Oh, lo es, dije sin titubear. Y créeme, hijo, no diría una palabra si no estuviera segura. Isabela se levantó también, respirando con dificultad. ¿Qué pretendes, Rosario? ¿Arruinarme? No, Isabela, susurré inclinándome hacia ella. Solo mostrarte lo que tú misma construiste. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola frente al fuego. La leña crepitaba despacio y el reflejo naranja iluminaba las fotos en la pared. Pensé en Guillermo, en Sofía, en todo lo que había callado por miedo a perder lo poco que me quedaba. Pero el miedo había cambiado de dueño. Ya no vivía en mí, vivía en Isabela. Al día siguiente, fui al despacho del abogado Ricardo. Le entregué una copia del audio de Sofía, la memoria USB y una declaración escrita de mi puño y letra. Quiero que guarde esto en lugar seguro, le pedí. Y si algo me pasa, entrégueselo a las autoridades. Él me miró con gravedad. ¿Estás segura de lo que está haciendo Rosario? Esto podría destruir a su hijo. No lo destruirá. Lo liberará. Ricardo asintió. Entendía que algunas guerras se ganan con el alma, no con la rabia. Las semanas pasaron e Isabela comenzó a mostrar su verdadera cara. Intentó convencer a Marcos de vender la casa para empezar de nuevo, pero él se negaba confundido. Yo lo observaba desde la distancia, paciente, como una jugadora de ajedrez que sabe que su reina está acorralada. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Isabela acercarse con paso nervioso. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Necesito que firme esto, doña Rosario. Son papeles del seguro médico. La miré sin sonreír. ¿Seguro médico?, pregunté. ¿O de propiedad? Sus labios temblaron. No sé de qué habla. Ah, claro que sabes, me acerqué un paso. Ya lo hiciste una vez con Sofía, ¿recuerdas? El color volvió a huir de su rostro. Por primera vez la vi sin máscaras, sin maquillaje, sin voz firme, solo miedo. No puedes probar nada, susurró. Ya lo hice, dije con calma, y pronto todos lo sabrán. Dejó caer la carpeta al suelo y salió sin mirar atrás. Esa noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina, ronca, dijo: «Deje de husmear, señor Aguilar, o terminará como su hija». Y colgó. Me quedé quieta con el auricular en la mano, mirando la oscuridad del salón. No sentí miedo, solo confirmación. «Así que todavía hay más de uno», murmuré. Esa misma noche, saqué de su escondite una caja de madera. Dentro guardaba una copia del testamento, el diario de Sofía, el audio y un sobre cerrado con una carta dirigida a Marcos. La dejé sobre el escritorio junto a una nota. «Si algo me pasa, lee esto. Todo lo que crees saber sobre tu esposa es una mentira». Luego me preparé un té. El vapor subía lento, envolviéndome como una premonición.
Al amanecer siguiente, un auto se detuvo frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi a Isabela. Bajó con gafas oscuras, un abrigo largo y el ceño fruncido. Entró sin llamar como siempre hacía. «No vas a ganar, Rosario», dijo apenas cruzar la puerta. «No sabes con quién te estás metiendo». «Claro que sé», respondí con voz firme. «Me estoy metiendo con una mujer que no tiene alma, pero que ha olvidado que yo tampoco tengo miedo». Ella me observó unos segundos intentando recuperar el control, pero lo había perdido para siempre. «¿Te vas a arrepentir?», murmuró. «Eso lo veremos», dije, girando la cabeza hacia el reloj. «La policía llega en 10 minutos». Su expresión cambió. «¿Qué hiciste?». «Solo conté la verdad». Dio un paso atrás buscando la puerta, pero no llegó. Marcos apareció detrás de ella. Había escuchado todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es cierto, Isabela?», preguntó casi sin voz. Ella no respondió. El silencio fue suficiente. Aquella noche, cuando la policía se la llevó para declarar, no sentí triunfo, sentí vacío. Porque aunque la justicia empezaba a moverse, el precio había sido demasiado alto. Años de silencio, una hija muerta y un hijo quebrado. Valentina dormía en mi habitación. La arropé y besé su frente. «Todo estará bien, mi amor», susurré. «Lo prometo». Apagué la luz y me senté junto a la ventana. Afuera llovía con fuerza. Cada gota golpeaba el cristal como un reloj, marcando el final de una historia o quizás el comienzo de otra. Y mientras el viento arrastraba las hojas del jardín, supe que lo más difícil aún estaba por venir. Mirar a mi hijo a los ojos y decirle que la mujer que amaba había destruido a su propia familia. Pasaron 3 días desde que la policía se llevó a Isabela para declarar. 3 días en los que el silencio se volvió un huésped incómodo en mi casa. Valentina jugaba poco. Marcos casi no comía. Caminaba como un fantasma, perdido entre la culpa y la negación. Yo sabía que la verdad se estaba abriendo camino, aunque doliera. Porque la verdad, cuando llega, no pide permiso, arrasa con todo. La tarde del tercer día el teléfono sonó. Era el oficial que llevaba el caso. «Doña Rosario, su nuera ha sido liberada. Falta evidencia concluyente y su hijo retiró temporalmente la denuncia». Por un momento creí que había escuchado mal. «¿Qué? ¿Liberada?». «Sí, señora, pero sigue bajo investigación. Le aconsejo que tenga precaución». Colgué despacio con las manos frías. Isabela libre. Otra vez. No me sorprendía. Siempre había sabido manipular. Siempre sabía cómo usar a Marcos como su escudo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los pasos de mi hijo por el pasillo, su respiración entrecortada, los suspiros que intentaban contener el derrumbe. Al amanecer bajó las escaleras con el rostro descompuesto. «Mamá, tengo que decirte algo», dijo con voz ronca. «Isabela quiere verte. Dice que quiere disculparse». Lo miré fijamente. ¿Disculparse o asegurarse de que me quede callada? «Por favor, mamá», suplicó. «Solo escúchala». Accedí. No por compasión, sino por estrategia. Quería mirarla a los ojos una última vez. La cita fue en la cafetería del hospital, donde trabajaba una antigua amiga mía. Un lugar discreto, casi vacío a media tarde. Isabela llegó puntual, sin maquillaje, con el cabello suelto y el rostro más envejecido que nunca. Se sentó frente a mí, sin atreverse a sostenerme la mirada. «Gracias por venir», dijo bajando la voz. «No vine por ti», respondí. «Vine por Marcos y por Valentina». Asintió despacio jugando con la servilleta entre los dedos. «Sé que piensas lo peor de mí, Rosario, y tienes razones». Alzó la vista y por primera vez vi algo real en su mirada. «No miedo, culpa». «Cometí errores», susurró. «Pero no maté a tu hija. Entonces dime quién lo hizo». El silencio cayó como un golpe. Isabela apretó los labios temblando. «Fue un accidente, pero no como tú crees». Su voz era apenas un hilo. «Sofía descubrió que Marcos y yo habíamos falsificado unos documentos del terreno de tu esposo. Solo queríamos adelantar una venta, conseguir dinero para invertir. Ella amenazó con contártelo».
Yo le pedí que se calmara, que hablara conmigo en el auto, pero cuando empezamos a discutir, ella tomó el volante. No fue mi culpa, Rosario. Te juro que no lo fue. La escuchaba sin pestañear. Cada palabra era un puñal lento, torcido. ¿Y por qué nunca lo dijiste?, pregunté. Porque tenía miedo de perderlo todo, de perder a Marcos, de que Valentina me odiara. Me incliné hacia adelante con voz firme. Ya lo perdiste todo, Isabela. Ella soltó un sollozo contenido. No sabes cómo me persigue esa noche. Se interrumpió de pronto mirándome con extrañeza. ¿Por qué me miras así? Sonreí despacio. Porque todo esto está siendo grabado. Isabela se congeló. Buscó con la mirada y vio el pequeño grabador digital junto a mi taza de café. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Solo dejé que hablaras. Tú solita acabas de confesar lo que ocultaste 10 años. Intentó arrebatarme el aparato, pero mi amiga, que fingía limpiar una mesa cercana, se interpuso. Yo que tú no lo haría, le dijo con voz serena. Isabela retrocedió, respirando con dificultad. Eres una bruja, Rosario, una vieja bruja. No, soy una madre que perdió a su hija y una abuela que no permitirá que su nieta viva rodeada de mentiras. Horas después, entregué la grabación a la policía. El oficial me miró con respeto. Esto cambia todo, señor Aguilar. Tendremos que revisar el caso. Asentí exhausta. Al salir de la comisaría, sentí el aire frío sobre la piel. El cielo estaba oscuro, pero por primera vez en mucho tiempo no me pesaba. En casa, Valentina me esperaba con una manta sobre las rodillas. ¿Cómo te fue, abuela?, preguntó. Bien, mi vida. A veces la verdad tarda, pero siempre llega. Ella sonrió y me abrazó fuerte. Esa noche, mientras la niña dormía, escuché un ruido afuera. Abrí la ventana y vi a Marcos en el jardín, de pie bajo la lluvia. Salí con el abrigo encima. Hijo, ¿es cierto todo lo que dijo?, preguntó con voz temblorosa. Mi esposa fue responsable de la muerte de mi hermana. Ella misma lo confesó. Dije con tristeza. Pero tú también sabías más de lo que fingías no entender. Marcos se cubrió el rostro con las manos. Tenía miedo, mamá. Ella me manipulaba. Me hacía sentir culpable por todo. Yo no quería perder a mi familia. Y la perdiste igual, respondí con voz serena. Se desplomó sobre el césped llorando como un niño. Yo no lo abracé, ya no podía, solo lo miré, dejando que la lluvia lavara los años de engaño. Al día siguiente, la policía arrestó a Isabela por falsificación de documentos, fraude y obstrucción de justicia. El caso por la muerte de Sofía fue reabierto. Yo observaba desde la ventana mientras se la llevaban esposada. No sentí placer ni alivio, solo una calma amarga. Valentina me tomó de la mano. ¿Por qué lloras, abuela? Porque a veces ganar también duele, mi amor. Ella apoyó la cabeza en mi brazo y juntas vimos cómo el auto policial desaparecía calle abajo. Esa noche la casa estaba en silencio. Encendí una vela frente a la foto de Sofía y hablé con ella como lo hacía en mis peores días. Hija, la verdad salió a la luz, pero el precio fue alto. Marcos está destrozado y yo ya no sé si me queda algo más por perder. El fuego de la vela tembló y durante un segundo creí ver la sombra de una sonrisa en el cristal del marco. Entonces entendí. No era tristeza lo que sentía, sino descanso. La guerra había terminado, pero el alma tardaría en encontrar paz. Antes de irme a dormir, cerré las cortinas y miré una última vez hacia la calle. El viento soplaba fuerte. Por un momento creí ver una figura parada al otro lado de la acera, una silueta quieta con abrigo oscuro. Parpadeé, ya no estaba. Quizá fue mi imaginación, o quizá la historia aún no había terminado del todo. El día del juicio llegó con un aire pesado, como si incluso el cielo supiera lo que iba a ocurrir. Llovía desde temprano, una lluvia fina y constante que parecía lavar las mentiras acumuladas durante tantos años. Me levanté antes del amanecer. No dormí en toda la noche. Preparé café, me puse el mismo abrigo gris que había usado el día que enterré a Sofía y miré mi reflejo en el espejo. No vi a una anciana, vi a una mujer que había sobrevivido a su propio infierno. Valentina aún dormía.
Le dejé una nota sobre la mesita. Hoy cerraré una herida, mi amor. Cuando vuelva todo será diferente. Te amo. Besé su frente con cuidado de no despertarla. El juzgado estaba lleno cuando llegué. Periodistas, curiosos, la familia de Isabela. Todos querían presenciar el desenlace de una historia que había capturado la atención de toda la ciudad. Me senté en el banco de testigos, con el diario de Sofía bajo el brazo y el grabador en la bolsa. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, me hizo levantar la mano. Juro decir la verdad. Tomé asiento de nuevo. El fiscal presentó sus pruebas, el audio de Sofía, la memoria USB con documentos falsificados, mi testimonio. Cada pieza encajaba como en un puzzle que llevaba años preparándose. Isabela negaba todo. Su abogado argumentaba que no había pruebas concluyentes, que yo estaba vengándome por la supuesta infidelidad emocional de Marcos. Pero las voces del pasado hablaban más fuerte que sus palabras. Cuando fue mi turno, me puse de pie con la dignidad de quien ha ganado una batalla que nadie esperaba que ganara. Señor juez, comencé, no vengo aquí como una madre furiosa. Vengo como alguien que ha perdido demasiado, que ha estado callada demasiado tiempo. Describí cada detalle. La noche de la cena envenenada, las sospechas durante años, el descubrimiento del diario y la memoria, la llamada anónima, la confesión grabada. Mi hija Sofía escribió en su diario que le tenía miedo. Continué. Mi hija grabó audios porque intuía que algo malo iba a pasar. Mi hija murió en circunstancias que nunca fueron completamente investigadas porque la persona responsable tenía un escudo protector. Miré directamente a Marcos, quien bajó la cabeza, avergonzado. La verdad fue enterrada bajo capas de mentiras y manipulación. Pero la verdad, señor juez, nunca permanece enterrada para siempre. Siempre encuentra una manera de salir a la luz. El silencio en la sala era absoluto. El juez me escuchaba con atención. Sus ojos reflejaban comprensión. Lo que esta mujer hizo no fue solo un crimen. Fue la destrucción sistemática de una familia. Destruyó a una hija. Destruyó a un hijo. Intentó destruirme a mí. Y todo por dinero. Por la vieja casa que no pude vender. Por los terrenos que no lograba que firmara con su falsedad. La defensa intentó replicar, pero el juez levantó la mano. El veredicto llegó una semana después. Culpable de todo. Falsificación de documentos, fraude, intento de envenenamiento y, después de una nueva investigación, complicidad en la muerte de Sofía. La sentencia fue de 25 años. Vi a Isabela siendo llevada esposada, y esta vez su rostro no tenía máscaras, solo realidad. Solo la verdad que había negado durante una década. Marcos vino a verme después del juicio. No sabía qué decir. Ninguna palabra podría reparar lo que se había roto. Mamá, lo siento, murmuró. Debería haberte creído desde el principio. Lo sé, hijo, pero ahora lo sabes. No lo abracé. No estaba lista para eso, pero le puse la mano en el hombro. La vida es larga, Marcos. Tenemos tiempo para sanar. Pero primero tienes que aprender a verte a ti mismo sin los ojos de ella. Valentina y yo volvimos a la vieja casa. La casa donde todo comenzó y donde todo terminó. Esa noche, mientras ella dormía en la cama que había sido de su madre, bajé las escaleras y encendí una vela frente a la foto de Sofía. Lo hicimos, hija, susurré. La verdad salió a la luz. Espero que ahora puedas descansar. El fuego de la vela brilló como si Sofía respondiera. Afuera, la noche era profunda y silenciosa. El reloj de la pared marcaba las 12, medianoche, el final de un día y el comienzo de otro. Pero para mí, era el final de una era de silencio y el comienzo de una vida donde la verdad reinaba. No era la venganza lo que había buscado, era la justicia, era el honor de mi hija, era la libertad de mi familia del yugo de la mentira, y finalmente, después de tantos años, lo había conseguido.